Bienvenidos a esta primera jornada del misterio en San Lucas la Mayor. Muchas gracias por estar aquí esta noche, iniciando lo que esperamos que sea una larga tradición y que sea una tradición además solidaria, porque como sabéis, todo lo que se recaude hoy va a ir destinado a favor de ANDES, la Asociación de Padres y Madres de Niños con Cáncer de Andalucía. Y además de agradeceros a todos vuestra visita, vuestra presencia aquí esta noche, quería darle las gracias muy especialmente a los ponentes que han tenido el compromiso de estar hoy aquí ayudando a una buena causa. En primer lugar voy a presentar a José Manuel García Bautista. Él es periodista, investigador y escritor, miembro del equipo de Canal Sur, La Noche Más Hermosa, y codirector del popular programa Voces del Misterio, que muchos de nosotros seguro seguimos. Ha estado vinculado a la televisión más de 15 años y actualmente graba una serie para Discovery Channel. No sé si nos podrá revelar un pequeño detalle de esa aventura. Es autor de más de 30 libros y columnista del Correo de Andalucía. Además es un placer escucharlo desde hace muchos años en las jornadas del misterio de Sevilla, donde un servidor se aficionó a estas noches de misterio y también de tertulia. Las noches locas de Triana. Las noches locas de Triana. Pues también os voy a presentar rápidamente a José David Flores, que es director del programa de radio Giralda, Rutas del Misterio, y colaborador habitual de Voces del Misterio y de La Noche Más Hermosa de Canal Sur. Ingeniero de profesión y autor del libro Hijos del Sol, sobre misterios precolombinos y mesoamericanos. Interés que comparte conmigo y supongo que tendrá alguna conexión probablemente con Jiménez del Oso, que nos abrió nos iluminó sobre los misterios de Sudamérica. Y por último, presentar a Juan Hernández Salo, sanluqueño de adopción, arquitecto técnico, ¿verdad? Y colabora es escritor de novelas de ficción como Al tercer día reventó el jardín del Edén, de 2013. Gestiona varios blogs de opinión como Dios de Baja y Tras la Decadencia. Colabora con Solucan Radio en la emisora local en el programa El Alambique. Colaboraba, ¿no? No, el Alambique lo dirijo yo durante 2 años. Bueno. Muy bien, y pues nada, básicamente esta es la mesa, como veis, la mesa de lujo la que nos acompaña hoy. Y bueno, no quiero extenderme mucho más, solamente deciros que disfrutéis mucho de esta noche y que consumáis, porque todo lo que consumáis es por una buena causa. Y sin más dilación os dejo con José Manuel García Bautista, que nos presenta los misterios de Semana Santa. Así que todo tuyo, adelante. Me pongo de pie. Me vuelvo a sentar. Bueno, lo primero, agradeceros la presencia esta noche aquí para un acto tan bonito como es precisamente la solidaridad. Habrá mayor misterio que ese y que, sin duda, las buenas acciones tienen también sus recompensas en el alma, que al fin y al cabo es de lo que se trata. Y si de alma vamos a hablar, pues indudablemente lo vamos a relacionar con una de las reliquias
en este caso, más estudiadas de la cristiandad. Se trata de la sábana santa. La síndone, que se venera en Turín, en la ciudad italiana, en una capilla muy particular, que es la capilla de Guerini. La capilla de Guerini, que tenéis ahora mismo en pantalla, y que es donde vamos a encontrar al objeto de culto más investigado de toda la cristiandad, más investigado en este caso de todo el orbe cristiano, que es esa sábana santa. Fijaros que esto es una gran historia, que comienza justamente allá por el año 33, cuando una persona es crucificada en el Gólgota, y una vez que es crucificado se le envuelve con una sábana de lino que iba a ser de sudario, y ese sudario lo iba a envolver desde la cabeza hasta los pies a 2 vueltas. Era el modo judío en el que cuando se desclavaba a un reo cuya pena era precisamente de crucifixión, que no era, también dicho sea de paso, un castigo romano, sino que fue una idea fenicia, es decir, ellos únicamente perfeccionan el sistema, pues nos encontramos que en esa capilla de Guerini tenemos al objeto de estudio, que también lo vamos a ver ahora con una copia a tamaño real. Un objeto en el que podemos ver la imagen frontal y la imagen dorsal. En este caso lo que estoy señalando con el puntero es simplemente la cabeza de una persona que aparece tendida y que demuestra tener las mismas marcas, las mismas huellas de la pasión de Cristo. Ha sufrido una serie de latigazos, ha sufrido una serie de escarnios que le ha dejado unas huellas bastante palpables y bastante evidentes. Pero fijaros que la sábana santa, y voy a empezar por el lado más crítico, tiene un hándicap en torno a ella. En el año 1532 se produce un incendio en una capilla en Francia, en Chambéry, y tiene la desgracia, la tragedia, que una gota de plata que cae sobre la sábana estaba doblada, estaba plegada en una serie de pliegues, de doblez, y estaba contenida en un relicario de plata. Ese relicario de plata, debido a la calor, funde una gota, y esa gota lo que hace es que al caer sobre una de las esquinas deja una huella simétrica, que son una serie de marcas triangulares que aparecen a izquierda y derecha del hombre de la sábana santa, dejando siempre libre la zona del centro, la zona central, que es la del cuerpo. Por eso la sábana santa pues tiene una serie de marcas características que pertenecen a ese incendio de Lirey, de Chambéry, que posteriormente ya en Lirey, en la iglesia donde también se expone la sábana santa y se muestra el culto, se muestre que es muy evidente y que tiene, yo diría que una importancia vital en toda esta historia que os voy a contar esta noche, porque ese incendio podríamos decir que lo cambia todo. Pero vayamos por partes. Fijaros que la sábana así se mostraría entera desplegada. Estas son esas marcas, en este caso triangulares, que deja esa gota de plata fundida sobre el lienzo y que a punto está pues de costar la reliquia. A partir de ahí pues nos encontramos que la iglesia decide hacer una serie de pruebas en la década principalmente de los años 80, y en esas pruebas van a determinarse pues una serie de características de las sábanas que son muy importantes, pero que también que son aclaratorias y definitorias. Así se mostraría la sábana santa sin esas marcas triangulares, libre en este caso de ese incendio. Como veis, también muestra esa imagen frontal y esa imagen dorsal del hombre que aparece en ella representado, pero también tiene marcas, en este caso, en las muñecas
marcas en los pies, en el cuero cabelludo, en lo que es la cabeza, en la parte trasera del hombre de la sábana santa, tiene una serie de latigazos repartidos por todo el cuerpo y, muy llamativo, una mancha de sangre en uno de sus costados. Claro, si nos cuentan esto y nos dicen que busquemos a alguien, a una figura histórica que tengamos en mente, una persona que ha sido crucificada, que en vez de atarla la han clavado, que la han coronado de espinas, que posteriormente le han clavado una lanza en un costado, rápidamente la referencia que tenemos en la cabeza todos, o casi todos, creo que va a ser la figura de Jesús de Nazaret. Una vez que lo desclavan a ese hombre de la sábana santa, yo no voy a hablar de Jesús de Nazaret, lo envuelven a ese modo, es decir, ponen el lienzo, el cuerpo encima y vuelven a plegar la sábana por encima. Al lienzo, en uno de los laterales, le arrancan 10 centímetros, hacen una venda de 4,10, que es lo que mide la sábana santa, 4 metros, en este caso 36 por 1,10, le quitan esos 10 centímetros que son los que valen o los que sirven para envolver al cadáver y llevarlo de lo que es el monte Gólgota a aproximadamente unos 450 metros, que estaba un sepulcro, propiedad de Jesús, de José de Arimatea, donde ponen el cuerpo de Jesús de Nazaret. Eso es lo que nos cuenta la tradición piadosa. A partir de ese momento, pues la sábana santa tiene una serie de vicisitudes, tal y como cuentan en este caso los evangelios. Entra en lo que es al tercer día de morir Cristo, entran en el sepulcro y tal y como cuenta San Juan, se encuentran lo que es una serie de vendas y una sábana que se llama, según el griego, que se traduce como sindón, de ahí que se llame la síndone, que digamos la síndone, ¿verdad? La sábana santa. Y fijaros qué curioso, porque a partir de ahí hay algo que choca en toda esta historia, y es... David, dale un momentito la cosa. Y es como un lienzo que ha estado en contacto con un cadáver se lo pueden quedar unos hebreos que por tradición lo tienen prohibido. Es decir, nadie que profese el judaísmo iba a tocar un lienzo en el que ha estado en contacto con un difunto, porque lo prohíbe su religión, al igual que también es un imperativo de su religión que todos los fluidos vitales del reo quedaran enjuagados, quedaran empapados en paños para, digamos, ir al otro lado con esa persona. Por eso, cuando vemos habitualmente en televisión, por desgracia en esos países que hay un atentado o algo, vemos a las madres o a las esposas recogiendo o poniendo paños sobre el suelo, precisamente por ese mismo motivo. La síndone, fijaros que una vez que muere Cristo y que, digamos, se produce ese momento de la resurrección en el que solo se encuentran en el sepulcro la sábana, pasa a manos no de sus apóstoles, de sus discípulos, sino posiblemente de alguien, de un seguidor de origen griego, que ellos no tienen prohibido por ley nada, y a partir de ese momento la sábana santa empieza a viajar. En el año 40, el general Tito entra en Jerusalén, destrozas en Jerusalén, prácticamente derriba la ciudad, y es el momento en el que la sábana santa huye a una localidad, a un pequeño reino que está al norte, cerca de Turquía, se llama Urfa, antiguamente Edesa, y en Edesa el rey Adar V, que tenía lepra, era contemporáneo a Cristo, tenía la convicción que si se envolvía en la sábana santa iba a quedar sanado de la lepra. Sea cierto o no, cuando esa tela llega a manos del rey, el rey se cubre con ella y, según nos cuenta la tradición, queda sanado. A la mañana siguiente se levanta sin nada, se levanta sin marca. Ya sabéis que la lepra era una enfermedad de exclusión social, imagen un rey. A partir de ese momento, en Edesa
se venera la sábana santa doblada al estilo de como la tenéis en la mesa, y como nos va a mostrar ahora David, que es como se denomina el tetradiplón, es decir, plegado que nada más que se le ve la cara. Ahí se puede distinguir lo que es simplemente el rostro con los regueros de sangre, cabellos, cuenca de los ojos, nariz, labio y barba. ¿Qué ocurre? Pues que los persas ambicionaban entrar en la ciudad. El rey Khosroes II decide entrar y nuevamente se tapia, se lapida directamente en la muralla de la ciudad, hasta que Constantino el Grande, en el siglo III, decide llevarse las reliquias a Constantinopla. Tenemos constancia de que en el año 611 las reliquias ya estaban en Constantinopla. Posteriormente hay constancia también en el año 927 de la presencia de las reliquias en la ciudad que llevaba por nombre la del emperador, y posteriormente en el año 1204 entra la cruzada en Constantinopla, se acercan a la iglesia de Santa María de las Braquenas y roban, digamos, las reliquias. De allí pasa a Atenas, y de Atenas a Chambéry, que es donde sufre ese incendio. Y la iglesia decide hacerle una datación por carbono 14, y el carbono 14 determina que la sábana santa es del año 1260-1390. Por lo tanto, no es del siglo I, sino que es del siglo XIII. ¿Qué significa eso? Es una falsificación del periodo. Una falsificación, y por tanto no es una reliquia. Rápidamente se produce un comunicado oficial. El cardenal Anastasio Ballesteros comunica a los medios de comunicación que la sábana santa, por desgracia, es una falsificación. ¿Y qué sucede con todo esto? Pues que no tenemos reliquias, no tenemos nada ya que venerar, si es una falsificación, pero sin embargo comienzan a surgir las otras pruebas a favor de la sábana santa. La prueba del carbono 14 que se le hace es para ahí. Las pruebas del carbono 14 que se le hace a la sábana santa tienen muchas diferencias. Todos, a lo largo de nuestra vida, acumulamos carbono 14. Lo estamos absorbiendo diariamente del sol. Es nuestra fuente de carbono 14. Cuando morimos, cada 5.136 años perdemos la mitad del carbono 14 que hemos recibido en vida. Por lo tanto, podemos datar la edad de un determinado lienzo o material orgánico precisamente por esa cantidad de